¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Creo que voy a hacer una nueva playlist con respecto a cada uno de los análisis que haya subido. Por ejemplo, hace algunos días, creo que hace una semana, subimos el análisis del Libra Yen, donde precisamente hablábamos de toda esta situación en donde esperábamos una caída, un último impulso hacia este precio y posteriormente la bajada. Sin embargo, ya en una temporalidad menor de 4 horas, estamos viendo lo que comúnmente conocemos como un cambio estructural. ¿A qué se debe de eso? Pues básicamente a un mínimo más bajo que el anterior y a máximos más pequeños que los anteriores. Inclusive en temporalidad diaria podemos ver que ya esto de aquí fue un máximo más alto y aún hay posibilidades de llegar acá. Sin embargo, esa es la operativa que yo hago o cómo es que empiezo a gestionar y a operar. Muchas veces por esperar la sniper, que como se los comentaba era el 1.10 o el 1.27 extensiones de Fibonacci antes de que llegara pues al último punto que estábamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que hago para no quedarme fuera del mercado si es que yo ya estoy viendo relativamente un cambio? O sea, el cambio no se da básicamente hasta que crucemos la trend line que ya habíamos marcado en la temporalidad semanal. Es decir, toda esta tendencia de acá, mientras no ocurra, es decir, mientras no supere este mínimo, o sea, este es el mínimo que realmente nos interesa que haya, no podríamos decir que ya va a empezar a caer. Sin embargo, ya sería demasiado tarde, o sea, ya estaríamos hablando de un precio en donde ya tuvimos una caída ahorita les digo exactamente, en este caso para que caiga son casi 1000 pips, 1000 pips en donde ya vamos relativamente o demasiado tarde. Entonces, conforme hay cambios estructurales en temporalidades más pequeñas, es conforme decido ir gestionando o metiendo operaciones dependiendo de cómo se vaya comportando el mercado. Por ejemplo, aquí de lo que estábamos hablando, un mínimo más bajo que el anterior y básicamente un pullback. La mayoría de las personas o de los traders deciden entrar en este punto, es decir, ya me hizo un cambio estructural, ya rompió y está teniendo un retroceso. Ok, sí, es una buena entrada, pero tendrías un stop loss muy holgado. ¿Por qué? Bueno, tu stop loss tendría que quedar básicamente arriba de este anterior máximo, máximo más bajo que este otro, o inclusive arriba de toda esta parte de toda esta zona, que es el máximo anterior que pudimos haber optado o que estamos viendo dentro de esta temporalidad. Estamos hablando de 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo haría o qué es lo que muchos hacen? Irse en ventas ya desde este punto básicamente, un stop loss justamente aquí donde nos los marca, que son 75 pips arriba de donde estamos. Y bueno, el primer take profit tendría que quedar en esta zona de acá. Hay una disculpita que no sé qué onda con esto. Básicamente en esta zona de aquí, ¿ok? Todo eso es lo que tendríamos que esperar ahorita, que es esta zona de acá, para poder irnos a un take profit, pues diría yo, demasiado corto. Estamos hablando de 150 pips para 75, un ratio de 1 a 2 no es el preferente para mí. ¿Qué es lo que yo haría o cómo es que podríamos empezar a gestionarlo? Me voy a temporalidades más pequeñas, pero desde este punto empiezo a marcar lo que ya me interesa, que en este caso es el 76.4 de Fibonacci. Si se dan cuenta, aquí tenemos las últimas order blocks, que no dudo que en temporalidades ya de 30 minutos, de 15 minutos, vamos a estar viendo exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer básicamente o cómo podemos gestionar el punto de entrada en esta zona? Esto es lo que estamos esperando, ¿ok? Toda esta zona, es decir, hay dos puntos de entrada. Fíjense qué interesante, esto no lo había yo visto, pero justo es por eso que quiero darle seguimiento a cada uno de los trades que vaya yo subiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en este punto? Bueno, número uno, una venta directa por mercado. Ahorita, bueno, es una 26 p.m. No considero que justo ahorita, porque estamos en la sesión
perdón, de Asia no nos interesa, casi no hay volatilidad ni nada por el estilo, pero sí algo muy similar o semejante a una entrada con un stop loss súper pequeño, tal vez de 10 pips, estaríamos hablando de algo así. Una entrada aquí, un stop loss de 15, 17 pips, que sería esta zona de acá, y listo. Dejarlo correr. Si nos toca stop loss, entonces iríamos a buscar la entrada que realmente nos interesa. Ojo, ¿por qué estoy comentando esto? Porque básicamente con este último spike que hubo aquí, tuvimos rechazo en la misma zona que intentó subir acá. Es decir, vino, hizo un mínimo más bajo que el anterior, intentó subir y no pudo. Volvió a querer hacer lo mismo y no se pudo. Tuvo una caída significante y en temporalidades más pequeñas. Tuvimos este pullback o este retroceso y aquí está queriendo hacer lo mismo. Tal vez veamos una acumulación en toda esta zona, algo como lo que se ve aquí, algo como lo que alcanzamos a ver acá y demás, y posteriormente empieza a caer. Entonces, aquí es donde nos interesa básicamente la venta para poner un stop loss simplemente en esta zona, ¿ok? Entonces, ese sería el punto uno de entrada. El punto dos sería en esta zona, que es lo mismo que les mostré en 4 horas, pero en una temporalidad distinta. En este caso estoy buscando de igual manera el 76.4, que es toda esta zona de acá, y tendríamos un stop loss justo por arriba de esta zona. ¿Por qué justo por arriba de esta zona? Bueno, estamos hablando de que ya no nos interesa saber, es decir, si rompe este máximo más bajo, este es el último que tuvimos, estaríamos hablando de que tendríamos una continuación alcista a lo que veníamos estableciendo o a lo que estábamos viendo con el análisis en ventas. Entonces, si rompe esta zona de aquí, pues básicamente nos está indicando que el precio va a seguir subiendo. Y entonces ya no nos interesa continuar con este análisis, simplemente darle un seguimiento para ver si llega al punto más alto que habíamos marcado en una temporalidad semanal. Entonces, de momento hay dos seguimientos para este trade. Número uno, colocar o darle seguimiento para esta entrada de acá, es decir, una venta tal vez al ratito en Londres o en su efecto mañana en la mañana en New York, dependiendo de cómo se ve el comportamiento en este trade, en este par, con un stop loss muy ajustado de 10, 15 bips. Posteriormente, suponiendo que el precio tocara nuestro stop loss y diera el seguimiento o inclusive que ni siquiera entráramos. Si empezamos a ver demasiadas velas alcistas, es decir, que sean más las alcistas que las bajistas, ni siquiera deberíamos de tomar esa posición y entrar en el punto más alto que ya habíamos marcado en esta zona de acá, que para mí el ideal sería los 188.10. Sí, 188.10 sería el punto de entrada y un stop loss en 188.35, es decir, 25 pips de stop loss. Inclusive podríamos dejar 30 para tenerlo holgado. En 110 188.400 cerrados tendríamos 30 pips de stop loss. Y entonces ahí pondríamos un limit, un sell limit, y en el supuesto de que nos abra, bueno, dejar que pase lo que tenga que pasar, ya sea un stop loss de 30 pips o en su defecto una entrada que estábamos dándole un seguimiento, ¿ok? Ese es el seguimiento que quería marcarles con respecto al Libra Yen, o esa es la entrada que estoy por tomar dentro de este trade, que es lo que veníamos hablando desde hace una semana aproximadamente, el seguimiento que le hemos venido dando a este par, y es lo que estoy esperando, no más. El siguiente punto serían los 191.435 que ya lo habíamos marcado, y listo. El último punto es esta zona de order blocks que colocamos en temporalidad mensual, si no mal recuerdo. Pero a grandes rasgos sería eso, chicos. Les voy a dejar de una vez los parámetros y recuerden algo muy importante que sí quiero que quede súper claro. El que yo meta posiciones o el que yo les dé parámetros de entrada de dónde tomar una posición, dónde colocar el stop loss, dónde colocar tu take profit, son simplemente una guía, ¿ok? Al final es responsabilidad de cada uno de ustedes, así como la mía, el poder determinar dónde o qué lotaje vamos a utilizar o qué stop loss vamos a colocar
o si este tipo de análisis le sirve o no le sirve, ¿ok? Hay que tener un poquito de criterio. Ahora bien, les repito, sobre cada análisis que vaya haciendo, voy a ir subiendo un seguimiento cada semana, por ejemplo, en este caso de Libra Yen, o cada 3 días, o dependiendo de qué es lo que vaya yo tomando dentro del mercado. Me gustaría que dentro de los comentarios me dejaran qué otro par les gustaría que le diera un seguimiento paulatino, es decir, mínimo una vez a la semana, y yo con muchísimo gusto lo hago. Recuerden que yo soy un swing trader. Es decir, a mí me gusta tomar una entrada, por ejemplo, esta venta de 2.000, 2.500 pips, que es lo que realmente estoy buscando, para posteriormente subirme en otro par o en otros trades. No opero muy seguido, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A que simplemente van a haber seguimientos, como lo que estoy haciendo ahorita, y esperar a que mi punto de entrada se dé, a que mi análisis me confirme, en este caso, pues sí, justo una entrada, una salida, un seguimiento o de plano me saque del mercado porque esto se puede ir a la alza sin ningún problema y listo, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces eso es como punto número uno. Como punto número dos, repito que me dejen en los mensajes qué otros pares les gustaría que analizáramos de esta manera, es decir, que le diéramos una continuidad semana con semana y sin ningún problema lo voy subiendo. En un ratito también les voy a añadir el tema del dólar peso, ¿ok? Y bueno, ya nada más para no irnos sin un punto de entrada o un punto de salida, les voy a colocar esto de acá, ¿ok? Fíjense, el 76.4 está justamente en los 188, ¿ok? En toda esta zona de acá, que es básicamente lo que nos interesa. ¿Qué pedo con mi...? Una disculpa. Ajá, esto es lo que nos interesa básicamente, ¿ok? Saber exactamente dónde estamos posicionados para poder determinar nuestra entrada, ¿ok? Entonces, aquí ya lo habíamos visto, estamos básicamente en el 76.4 de FIBO, que es lo que nos interesa, y a partir de ahí yo empiezo a colocar mis posiciones, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en esta zona de aquí. El stop loss 188.400 lo habíamos dicho, para tener 30 pips de stop loss. Está muy holgado conforme a donde podría tocar nuestro stop loss, o sea, donde podría irnos a sacar. Y nuestro take profit, bueno, el take profit uno yo lo marcaría hasta esta zona, ¿ok? Que básicamente es el mínimo más bajo que tenemos. Ya de aquí a acá estamos hablando de un ratio de, vamos a medir la cantidad de pips para que lo tengamos claro, ¿ok? Entonces, déjenme checar esto de acá, listo, y vámonos. Ok, entonces estamos hablando de justo los 30 pips que habíamos comentado, 32 pips para 150 de take profit. Ok, entonces 3 por 5 15. Estamos hablando de un ratio de 1 a 5 aproximadamente. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Fíjense, ay, justo ahorita ya se nos está dando la otra entrada que les había comentado. En el supuesto de que no llegue acá y más adelante se dé un trade en esta zona, también podríamos desarrollarlo, solamente que para entrar ya en este punto, es decir, colocar un stop loss. Déjenme quito esto que ahorita no nos funciona FIBO. Voy a dejar esos parámetros. Déjenme de una vez los configuro para que ustedes les puedan tomar captura, lo puedan programar, etc. ¿Ok? Entonces, déjenme guardar la configuración. Creo que no me está dejando editar. Ay, no sé qué onda. Una disculpa. No tengo idea de por qué se está comportando de esta manera. O porque no me está dejando el Trading View básicamente colocar la posición. Bueno, lo que quería comentarles, o el otro punto importante. Cuando vamos a tener un trade tan cerrado, y con eso me refiero a un stop loss tan pequeño, yo me baso en la metodología de Wyckoff para tomar todas mis entradas, ¿ok? Todas sin excepción, lo que utilizo es método Wyckoff, ¿ok? Entonces, básicamente lo que dice Wyckoff es que después de una tendencia viene una acumulación y después de esa acumulación viene una distribución. La distribución, obviamente,
va a ir a correr hacia donde nosotros estamos buscando nuestra continuidad. Vean, voy a ponerlo acá. Método Wyckoff. Listo. Ok, entonces, este es el libro, ya no lo vimos, pero el libro que está abajo, ahorita me regreso, es donde yo aprendí el sistema de Wyckoff. Y esta es una de las páginas en donde mejor he visto que se dice, que menciona o que queda claro lo que básicamente estamos buscando. ¿Ok? Am, Déjenme, esto es lo que necesitamos aprender. ¿Ok? Déjenme lo coloco a la inversa, es decir, a la venta, para que vean. Así, ¿ok? Esto es básicamente lo que nosotros necesitamos aprender para que ustedes puedan determinar ese tipo de entrada. Básicamente el test vean, fase uno, fase 2, fase 3, 4 y 5 o A de la A a la E, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a estar buscando estos máximos, estos mínimos. Aquí es el fake out, donde muchas personas dicen, ya me hizo un nuevo máximo que el anterior, mínimos más altos, estoy teniendo como toda esta situación en donde claramente se me va a ir a la alza, ¿no? Y entonces tienen el pullback y aquí se van a la compra y ponen su stop loss por debajo de esta zona. Y después resulta que el precio siguió bajando, 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 te rompió y listo. Entonces, ¿qué es lo que dice Wyckoff o cuál es la teoría de Wyckoff? Básicamente lo que tenemos que hacer en cuanto a toda esta situación es esperar la fase D, ¿ok? Entonces, en esta fase, en donde ya tenemos nuestras order blocks marcadas, donde ya tenemos el retest que podemos contemplar en esta zona de aquí, si se dan cuenta, el retest se vino a dar en la fase D, es decir, vino a tocar nuevamente esas zonas, rompió los mínimos anteriores, pero tenemos muy particularmente esto de aquí y esto de aquí marcado. ¿A qué me refiero con estas dos situaciones o estos dos puntos? Hay un mínimo más bajo que el anterior, hay un máximo más alto y está todo este desarrollo. A esta fase se le conoce como acumulación y después viene la distribución. La distribución básicamente va a ser el rompimiento y que se vaya pues a la baja todo esto. Y cuando yo entro en temporalidades más pequeñas, dense cuenta pues que básicamente está todo eso que estamos. Que la chica. Una disculpa. Eh, Básicamente es todo esto. Denme un segundito. No sé por qué no sé si es mi mouse o qué onda, pero no me está dejando moverlo adecuadamente o como a mí me gustaría. Ok, bueno, a lo que quería yo llegar. Aquí tenemos toda esa fase que nos está indicando acá. Ok, si se dan cuenta es básicamente lo mismo. Tenemos el AR, el SOU, el UT y todo esto, o sea, esta zona de acá es básicamente esto de aquí. Ahorita estamos esperando que acumule o que pase toda esta caída, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos buscando se está desarrollando en estas zonas de acá o lo que deberíamos de contemplar está en esas zonas de ahí. Entonces, una vez que rompa estas zonas de acá, pese a, o sea, fíjense cómo se los explico. Cuando ya eres un trader con experiencia, tu ojo está acostumbrado a determinar. ¿Sabes qué? Aquí estoy durante esta fase y puede pasar esto, esto y esto. Y para no esperarme toda esta bajada y perderme de algunos pips, lo que yo hago normalmente es tomar mi entrada, un stop loss cerca de esta zona y ver que se desarrolle. Ahora bien, todo esto pasa justamente cuando ya eres un trader experimentado, cuando conoces la metodología, en este caso Wyckoff, de una manera muy precisa o la utilizas durante demasiado tiempo como para poder determinar, ok, aquí va a pasar esto. Y eso solamente te lo da la práctica y la experiencia. Ninguna otra cosa te podrás saber de memoria el método Wyckoff, pero si no lo sabes identificar dentro del mercado, pues no sirve absolutamente de nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que se va a desarrollar? Básicamente un punto de entrada cerca de esta zona, esperando justamente que no supere este máximo. Por eso es una entrada
demasiado justa o con un stop loss demasiado pequeño. Posteriormente, el precio va a empezar a bajar, a tener sus retrocesos. Y lo que dice Wyckoff es que una vez pasando esta zona, nuevamente vas a tener un retroceso, un pullback. eh, y ahí es donde básicamente vas a entrar. Entonces, Wyckoff dice que tu entrada va a ser en esta zona y tu stop loss va a seguir siendo por arriba del máximo anterior. Entonces, aquí tienes tu punto de entrada y ya esto se da una venta en automático mínimo hacia esta zona. Recuerden que el tema de stop loss y take profits siempre va por debajo o cerca de las zonas, en este caso de máximos y mínimos, que eso es un poquito de smart money, ¿de acuerdo? Creo que ya me alargué demasiado, pero ya les enseñé en qué se basa la toma de gestiones de mis entradas, ¿de acuerdo? Ahora bien, recuerden no utilizar más del 1% de su, pues sí, de su riesgo de su cuenta. Es decir, si tienen una de, no sé, $100,000, no utilicen más de $1,000 por stop loss, o por entrada, por trade. Y creo que eso es lo que podría decirles. No, no utilicen más de lo que se requiere, pero de momento es lo que yo haría con Libra Yen. Más adelante les voy a subir más videos de cómo utilizar el método Wyckoff más a fondo, cómo irlo aprendiendo o memorizando. La página que les mostré hace un momento creo que es muy buena o se entiende muy bien, pero les sugiero más el libro para que también aprendan quién era Wyckoff y cómo su sistema después de 100 años sigue siendo útil dentro del análisis técnico. Espero que estén muy bien y repito, déjenme en los comentarios qué otro par les gustaría que analizáramos de esta manera. Les mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video.